Continuamos con esta entrevista con el doctor Miguel Valerio, que para el caso Odebrecht ostenta la representación legal del ingeniero Víctor Díaz Rúa. ¿Qué recibió que a usted le ha llamado la atención de lo que ha podido chequear? Porque dicen el Ministerio Público que son casi 1.500, Sí. 2.000 pruebas que hay en Eso ese es caso. bueno que se precise de que un expediente que recibimos a las 3 o 4 de la tarde del sábado, lo hemos empezado a estudiar, con lo cual fijó una posición ahora Sí. certera sobre un caso, es difícil. Sin embargo, Donde el hay cosas, Ministerio Público le tomó un año, ustedes no pueden tenemos 5 días. Estas 5 son de la días. incongruencia Sí. del Código Procesal Penal. Sin embargo, fíjate, cuando uno lee la acusación del Ministerio Público, en lo poco que he leído, le sorprende que, por ejemplo, el caso del ingeniero Radamés Segura, que fue archivado, se comenta otra vez ahí. Entonces, si ese fue archivado, en buena lógica, tenía que archivarse la de ingeniero Víctor Díaz Rúa. Explíqueme que yo no Sí, fui a clase ese día. sí, Hágame, sí. Efectivamente, cuando inició el caso, la opinión pública sabe de que eran 14 imputados. así es. Nosotros, en términos reales, nos ponemos contentos de la gente que le archivaron. Creo que Lógico. en buen derecho eso procede. Si usted no tiene prueba contra una gente, Así mismo es. lo lógico que archiva. Ahora, si usted le archivó a esas 8 y habían conductas que eran de esas 8 personas, no quiere decir ahora que son nuestras. Entonces, ahí se O sea nota que conductas que se le imputaron a al otros. señor Radamés, en este caso Radamés Segura, que fue archivado, deben ser sacadas del expediente. Como por ejemplo. Me estoy refiriendo a Palomino y a la carretera de Casabito, básicamente esas dos, Ok. que se narran otra vez en la acusación. Obviamente eso es una incongruencia de la acusación porque si le archivaron a uno, tuvieron que archivarle al otro. Ya. O sea, no puede ser que hubo un soborno, supuestamente, que por cierto no dice cómo fueron los sobornos, pero bien, está ahí, que por unas construcciones que no están organizadas. Uno dice, bueno, si archivaron, inclusive habla de Radamés solamente en ese caso, tuvieron que archivar el expediente y no dejarlo ahí. Lo otro que vemos también de incongruencia, muy breve, porque Sí, sí, no claro. tenemos tantas nociones, es lo que te decía de la declaración de Brasil. Nosotros, desde el primer día, la defensa de Víctor Díaz Rúa ha traducido con 3 personas que saben el idioma portugués ese documento, incluyendo uno de ellos, traductor legal, que lo tendremos que aportar ahora como prueba de cargo. Cuando usted lee la declaración de Marco Vasconcelos Cruz, él es muy tajante en que él, en el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa, en los 7 casos famosos de la autopista del Coral, que es el caso también del licenciado Corra Pitaluga, no tiene certeza de que el ingeniero Víctor Díaz Rúa recibiera dinero de eso, primera situación. Y dice más que él quedó conforme con el trabajo del señor Corra Pitaluga, que hizo un trabajo legal. Entonces, en ese punto, corresponderá ahora a los jueces o acoger la teoría de nosotros, basada en la misma delación premiada de Brasil, o acoger la teoría del Ministerio Público, donde se tergiversa claramente esa delación, porque no puede ser que 3 traductores de los mejores del país digan que eso dice algo y que el Ministerio Público diga que no dice eso. Sobre todo cuando el propio Ministerio Público lo que está utilizando es De para base fundamental la delación. la delación premiada. Y entonces, bueno, lo que generalmente dicen es que, dice el Ministerio Público que parte de esos 6 millones de dólares habrían sido como concepto de soborno, bajo los cuales se habrían transferido Lo que pasa es partidas. que cuando hay soborno, no hay trabajo. O sea, si yo, Se puede haber sobrevaluación del trabajo, ¿verdad? pero Pero no soborno. soborno es muy difícil porque hay un trabajo. Sí, Entonces, esas son cosas que se van a discutir en el juicio de la audiencia preliminar primero, el juicio a la prueba, diciéndole, esa prueba la valoró erradamente el Ministerio Público. Ni siquiera yo podría hablar de pedir la exclusión, fíjate, de la delación, porque a mí me favorece. ya. Entonces, al final de cuentas, en ese punto habrá una discusión interesante, donde nosotros le vamos a decir al juez, vea bien lo que dice esta delación. Prácticamente el juez va a tener que buscar hasta otro intérprete judicial que le diga exactamente qué dice a los fines del juez de declaración, porque va a ser intérprete judicial contra intérprete judicial. Claro. Y la delación, aún en la del Ministerio Público, dice claro de que el ingeniero Víctor Díaz Rúa no recibió esos valores. Entonces, en ese punto particular también tenemos un desacuerdo con el Ministerio Público. Otro punto que nosotros vamos a aclarar
es el tema de cómo el patrimonio de Víctor Díaz Rúa se incrementó. Ellos tienen una teoría de que fue fruto de los sobornos. Nosotros tenemos una teoría muy contraria, diciéndole que en primer lugar se va a ver cómo evolucionó ese patrimonio y se va a ver que no era de dinero público, que era de dinero privado. De hecho, el ingeniero Víctor Díaz Rúa, cuando entró a la función pública, declaró 73 millones de pesos. Así es. O sea, fue el funcionario que más declaró de la era del presidente Fernández del año 2004 al año 2012. Y fue un funcionario tan responsable que cada vez que hacía un incremento patrimonial lo iba reportando. Con lo cual hay situaciones... Y pagaba sus... Y pagaba sus impuestos. Ahí están las comprobaciones de que pagaban los impuestos. Entonces, son puntos que nosotros en su momento vamos a aclarar al juez de la instrucción, pero vuelvo y te repito que el ámbito de la audiencia de instrucción es muy limitado. Sí. O sea, prácticamente un juez de instrucción, si ve técnicamente que se están tratando asuntos al fondo, lo que parecería que te favorecía de que tú dices, mire, pero que esto en el fondo puede decir, no, estos son aspectos que ustedes, lamentablemente, yo no lo puedo tratar en este punto, tienen que irlo a discutir en un juicio de fondo. Entonces, esas son de las cosas que hay que estar preparados, que son de la incongruencia del código. Por eso es que yo soy partícipe académicamente de que la audiencia preliminar sea hasta renunciable y que sea una audiencia de emociones, que es lo que pasa en Estados Unidos. Mire, yo tengo una moción de un incidente que un non bis in idem, o mire, esta prueba es ilícita, pero son mociones de lo que no va al juicio. Si usted no tiene ninguna moción, entonces prácticamente se fija la audiencia del fondo. Vaya a fondo. Vaya a fondo. Entonces muchas veces uno cosa. Ahora en este caso, vuelvo y repito, nosotros vamos a tener que ir a la audiencia preliminar y decir al juez que dicte acto de no lugar, porque lo que se va a hacer el Ministerio Público de la Acción Premiada descarga al ingeniero Víctor Díaz Rúa. Entonces vamos a ver cuál es la interpretación que le da el juez. Claro. ¿Cuál juez? Porque es el asunto aquí del millón, o sea, y he conversado con muchos juristas de que me dicen, bueno, ¿puede el magistrado Ortega Polanco continuar conociendo ya esta medida? La parte... ¿Pero cuáles juristas son esos? He conversado con algunos, mire, que me dicen que puede y otros me dicen que no, que es totalmente descartable, que no puede. Mire, la norma procesal habla de 4 etapas. Sí. 4 etapas. La primera etapa se llama etapa preparatoria. Así es. No de audiencia preliminar, etapa preparatoria. Esa que tiene la medida de coerción. Medida de coerción, diligencias de investigación, sí, garantía del imputado de que se le notifiquen las pruebas que va recolectando el Ministerio Público y que el mismo Código Procesal Penal dice que termina con el acto conclusivo, que pueden ser 3: archivo, acusación o suspensión condicional del procedimiento, porque si hay penal abreviado, le toca entonces al juez de la preliminar decidir ese juicio, es la excepción a la regla del juicio al fondo. Si hay un acuerdo, Ministerio Público parte de que se vaya un abreviado, decide el juez de la instrucción. Segunda etapa procesal, la etapa de la audiencia preliminar, que en esa, como te dijo ahorita, se va a ver, se van a validar las actuaciones del Ministerio Público, si las pruebas fueron recolectadas adecuadamente o no, y si no hubo violaciones de derechos fundamentales que se puedan plantear incidentes. Eso se cierra con o un auto de no lugar o con un auto de apertura a juicio. Luego se va al juicio de fondo, tercera etapa, donde ya se discute en extenso la acusación del Ministerio Público y usted ejerce su medio de defensa. Cuarta etapa, la etapa recursiva. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 14 que de manera específica dice que el juez que conoció una de esas etapas, no de la medida de coerción, por eso usted ve que una corte de apelación que conoció una medida de coerción puede conocer perfectamente la audiencia preliminar. Lo que pasa es que el juez de garantía de la etapa, o sea, la medida de coerción es parte de una etapa, no es la etapa. Okay. Entonces, el juez de la etapa preparatoria no podría conocer ninguna otra etapa. Está inhabilitado para conocer la audiencia preliminar, está inhabilitado para conocer el juicio de fondo y está inhabilitado para conocer los recursos. Entonces, no sé de dónde sacan esa interpretación de que un mismo juez puede conocer. De hecho, creo que había un proyecto con el magistrado Subero Visa al final de su administración, de que en los campos, que era donde más se daba el caso, de que quien conocía la etapa preparatoria conocía de la preliminar, porque solamente de un juez de instrucción. En el interior. En el interior ya se estaba prácticamente, y creo que al día de hoy ya esa práctica no se hace, sino que se designa en los casos que hay un juez de paz como juez de garantía o juez de control, y luego que se presenta la acusación
entonces se va a un juez, al juez instructor de la provincia. Eso es lo que se estaba haciendo en esos pueblos. Porque no puede conocer, o sea, hay una sentencia clara del Constitucional que dice, quien conoce una etapa no puede conocer ninguna otra. ¿Cómo no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué dice el auto de designación Que es para la etapa preparatoria. para la Lo etapa dice de manera expresa. preparatoria? Pero que también en estos días salió una noticia mía en primera plana del periódico donde yo decía que el juez Ortega estaba contaminado. Y a mí me gusta hacer pedagogía. Cuando yo digo contaminado, porque Sí, esa es la palabra técnica. sí, La palabra técnica que aquel juez que entró en contacto en una de esas etapas con asuntos propios del fondo se contamina. ya, claro. Entonces, al contaminarse, él tiene que inhibirse. ¿Qué creo? Es lo que va a hacer el magistrado Ortega si le tocara ese caso, se tendría que inhibir. Claro. Porque, ¿qué cosa? O esperaría, lamentablemente, una recusación, una tacha, uno diciendo, nosotros no estamos de acuerdo que usted conozca esto en base al derecho. En base al derecho, porque aquí no se va a discutir nada fuera del derecho. Claro. Pero yo creo que el magistrado Ortega, en conciencia plena, no va a conocer de esa audiencia preliminar, aunque faltan detalles, que es ver si el licenciado Tommy Galán, que fue el único senador que fue sometido por este caso, el único legislador que fue sometido por este caso, va a renunciar o no a su curul. Bueno, Eso es una gran decisión del señor Galán. que él ya dijo que ha contemplado eso y le voy a decir lo siguiente también, que entonces, por lo que hemos visto, los supuestos sobornos solamente se darían en el Senado de la República porque en la Cámara de Diputados No hay nadie. no hay nadie. No, Entonces, y que le voy a decir más, es que la jurisdicción privilegiada no es privilegiada nada, porque es que te corta el derecho a los eso es así. recursos en única instancia. Entonces, cuando Claro. yo tengo clientes de esa jurisdicción que me ha tocado defender diputados, me ha tocado defender diputados y senadores en esa jurisdicción, prácticamente una jurisdicción que es endemoniada, porque lo que pasó en primer grado no tiene derecho a corrección, siendo el derecho al recurso, que son de las críticas que yo le tengo. Claro. O sea, ahí hay un tema que se discutió mucho ahora, la inconstitucionalidad de la Constitución, pero hablar de esos temas hoy que se está conociendo un recurso para ver si el transitorio del presidente Medina o no, es difícil, pero ¿cómo es posible que la Constitución diga por un lado que todo el mundo tiene derecho a un recurso Un recurso. y por el otro lado diga que hay una única instancia? O sea, lo que procedería es que la Cámara Penal de la Suprema conociera el primer grado del expediente y la Suprema, Como pleno. como pleno conociera, no, ni siquiera como pleno, sino que se compondría de la Suprema otra sala para que conociera la apelación y luego los jueces que quedaran pendientes fueran a su recurso de casación normal y después definitivamente que se acaba eso en jurisdicción privilegiada. Si hay una casación o envío, entonces el pleno de la Suprema, ya con jueces suplentes, conoce. Porque lo de única instancia de privilegiada, que son los aforamientos clásicos del derecho penal, lo que hace que perjudica a las garantías del imputado. Por eso hay muchos doctrinarios que más que jurisdicción privilegiada hablan de una jurisdicción especial y no privilegiada porque no existe ningún privilegio. Al contrario. Al contrario. Al contrario. Entonces, existía la posibilidad de que algunas de los imputados pueda, si se decide mantener al magistrado Ortega, pueda haber la posibilidad de que se ataque. Bueno, lo que pasa es que uno recusa o recusarían los que estuvieran de acuerdo. Yo tendría ya que hablar porque es una decisión muy del imputado. Eso El es ingeniero así. Víctor Díaz decide o no ir a la recusación. Pero una vez que se recusa, entonces iría otra vez al presidente de la Suprema para que decidiera si acoge o no la recusación, porque él no podría decidir él mismo su recusación. Ahora, yo entiendo que estamos haciendo un ejercicio intelectual innecesario, porque al final de cuentas van a pasar de dos. O el presidente Mariano Germán de la Suprema Corte hace lo que tiene que hacer, que es cumplir la ley y hace un nuevo auto designando quién va al juez instructor de la audiencia preliminar, o el magistrado Ortega se va a inhibir. Claro. Porque eso en buen derecho procede, que se inhiba. Si ya el presidente de la Suprema decide que sigue siendo él, entonces ya ahí estaríamos viendo una situación muy difícil y entonces en ese momento habría que fijar una posición. Pero yo entiendo que no vamos a llegar hasta ahí. Sigue siendo para esta etapa que viene un juez, un tribunal unipersonal, ¿verdad que sí? Sí, claro. La audiencia preliminar la conoce el juez instructor. Vuelvo y repito, es una audiencia a la acusación y a las pruebas del Ministerio Público. Ya. Una audiencia en la cual se va a ver las investigaciones, el grado de profundidad o no que tienen, pero que
hay una especie de conflicto en la ley, mediante la cual dice que el juez de la audiencia preliminar, cuando ve que se están tratando asuntos propios del fondo, tiene que detener a las partes, sino no, esto tiene que irse a discutir a otra etapa. Es como una frontera muy fina. Muy fina, muy fina, porque el juez de la audiencia preliminar tiene que ver los méritos de fondo de la acusación también. Si por ejemplo, que digan, sí, hay prueba de que Juan Pérez estafó a José, pero el juez de la audiencia preliminar se da cuenta que no, que fue un contrato civil, que no fue penal, tiene que tocar aspectos de fondo, pero esa línea siempre es muy discutible. Es muy discutible. Y entonces, pero ¿podría la Suprema designar, por ejemplo, a un juez de corte para que conozca? Sí, claro, y de la misma Suprema también. Y de la misma Ningún Suprema. otro juez de la Suprema está inhabilitado porque no conoció una etapa. Ya. Ningún otro juez de la Suprema. O sea, un juez de la Cámara Penal perfectamente puede ser. Ni siquiera los que conocieron los Los recursos. No, no, porque es que él le tapa, no Okay. una cosa que ni siquiera desetapa, porque la medida de coerción ni siquiera es un tema de etapa. En la medida de coerción lo que usted discute es arraigo o no. Okay. O sea, si hay arraigo o no. Y la Corte se limitó a ese tema, con lo cual ningún otro juez estaría inhabilitado. Aunque dicen que hay una magistrada ahí que entró al fondo, dicen lo de la magistrada Miriam. Bueno, lo que pasa es que también en la audiencia, y lo hizo muy bien, por cierto, de hecho, el dictamen de archivo, algo de razón le da a la magistrada Germán Brito. O sea, la magistrada Germán Brito lo que dice es que esas delaciones no pueden ser sustento de una acusación. Y la mayoría, y se archivó más del 50% de los imputados. Porque no se corroboró el papel. Ahí está lo que dijo la magistrada Miriam Germán Brito, que para mí es tal vez la magistrada con más experiencia que hay en el sistema judicial. O sea, cuando Miriam Germán va a una puesta de circulación de libros, que yo lo he visto, o a una universidad, todo el mundo es para aplaudirle, una magistrada íntegra, seria, que tiene sus criterios liberales, pero un criterio liberal del derecho no en nada atañe. O sea, por ejemplo, en el caso mío particular, lo he dicho 1000 veces, yo estoy en contra de la prisión preventiva, como estoy en contra de los juicios disciplinarios de jueces por capricho de abogados que pierden un caso. O sea, eso no es serio. Le agradezco y espero que sigamos conversando aquí, porque lo importante con usted es que no viene a asumir una defensa patria o muerte de su cliente, sino que viene a hacerlo de manera didáctica, y entonces eso es importante porque sobre todo las personas pueden entenderlo. Y sobre todo, Héctor, en estos momentos hay que tener confianza en la justicia. Claro, o sea, yo he dicho en miles de programas que yo soy una persona técnica. O sea, yo nunca me he sobrepasado más allá de lo que la ley me da. Ahora, cada derecho de Víctor Díaz, una raya de derecho que se le viole, tenemos que hacerlo. Entonces, técnicamente hablando, ahora procede ir a evaluar o no esa acusación que de nuestra óptica presenta serias incongruencias. Bueno, en dado caso de que se vaya a juicio de fondo o aún a esta etapa, ¿usted tendría pensado de llamar a alguna gente ahí como testigo? Eso vamos a dejarlo para cuando analicemos la acusación completamente. Le agradezco. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.